En esta oportunidad vamos a aprender a hacer este punto fantasía, que es un punto semicalado y que lo pueden utilizar en varios proyectos, pero generalmente se ven mucho en chalecos de media estación, ya que ese punto calado no es tan tupido, entonces es un tejido un poco más liviano. Este punto fantasía ocupa 6 puntos de base, es múltiplo de 6 más un punto para comenzar y terminar la hilera de la misma forma pareja. Entonces vamos a comenzar a realizar el punto fantasía. Yo en este caso ya tengo tejidas las cadenas de base. He tejido 31 cadenas, es decir, 30 múltiplo de 6 más una cadenita, 31. Lo vamos a comenzar la primera hilera subiendo con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y luego vamos a empezar a tejer el motivo contando a partir de la aguja 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la séptima cadena de base vamos a tejer una vareta, ¿ven? Y después en la misma cadena de base vamos a tejer 4 varetas más en la misma cadena de base. 1, 2, 3 y por último la cuarta cadena, es decir que nos queda un abanico de 5 varetas, 1, 2, 3, 4, 5 varetas. Ahora vamos a hacer una cadenita al aire y vamos a saltar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de base y en la sexta vamos a hacer exactamente lo mismo, un abanico de 5 varetas tejidas en el mismo punto de base. Ya tengo 2, 3, 4 y por último la quinta vareta. Ya tengo mi segundo abanico de 5 varetas tejidas sobre el mismo punto de base. Ahora vamos a hacer una cadena al aire, vamos a tejer el tercer grupito, el tercer abanico, saltando siempre 5 cadenas y en la sexta vamos a tejer el abanico de 5 varetas intercalados cada uno por una cadenita al aire hasta finalizar la primera hilera. Una vez que hemos finalizado de tejer los 5 abanicos de 5 varetas tejidas en el mismo punto de base, vamos a finalizar la primera hilera de esta forma. Como ven, nos sobró 3 cadenas de base. Entonces, en la última, saltando estas 2 cadenas, en la última la finalizamos con un punto vareta. Así ya tenemos nuestra primera hilera finalizada. Ahora vamos a comenzar con la segunda hilera. Para hacer la segunda hilera vamos a comenzar con 3 cadenas de subida, 1, 2, 3 y luego en el mismo punto de base vamos a realizar una vareta en el mismo punto de base. Acá ven, una teca
en el mismo punto. Hacemos una cadenita al aire y tejemos la vareta en el mismo punto de base de las 3 cadenas de subida. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer una vareta sobre la vareta central del abanico de la hilera anterior. Es decir, tenemos acá 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Contamos 1, 2, es decir que en la tercera, que sería la vareta central del abanico, vamos a tejer una vareta de esta forma, una vareta sobre la vareta central del abanico de la hilera anterior. Ahora vamos a tejer sobre la cadenita de separación que hicimos entre los abanicos de 5 varetas, una vareta tres cadenitas al aire, 1, 2, 3, y en la misma cadenita que tejimos la vareta anterior vamos a tejer otra más. ¿Ven? De esta forma tiene que quedar así. Ahora vamos a continuar haciendo una vareta más en la vareta central del abanico de la hilera anterior. ¿Ven? Ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos antes. Vamos a tejer una vareta sobre la cadena de separación de los abanicos. Una, 3 cadenas al aire y una vareta más sobre la misma cadena de separación. Así nos va a ir quedando nuestra segunda hilera. Para terminar la hilera van a hacer exactamente lo mismo, o sea, una vareta sobre la vareta central del abanico, una vareta sobre la cadena de separación, 3 cadenas al aire y una vareta más sobre la misma cadena de separación, así sucesivamente hasta finalizar la segunda hilera. Una vez que hemos llegado al final de la segunda hilera, la vamos a terminar tejiendo sobre la tercera cadena de subida de la hilera anterior una vareta, luego vamos a hacer una cadena al aire y vamos a tejer otra vareta más sobre la misma cadena de subida, sobre la misma cadena donde tejimos la anterior. De esta forma finalizamos la segunda hilera. Ahora vamos a empezar con la tercera. Para tejer la tercera hilera vamos a comenzar con 3 cadenas de subida. 1, 2 y 3. Luego vamos a tejer una vareta más en el mismo punto de base donde subimos con las 3 cadenas. De esta forma. Y tejemos una vareta más sobre la cadenita de separación que hicimos al finalizar la hilera. Ya tenemos 3 varetas. Ahora vamos a hacer una cadena al aire y vamos a tejer dentro del arquito de 3 cadenas que tejimos en la hilera anterior,
vamos a hacer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos 5 varetas dentro del arquito de 3 cadenas. Una vez que hicieron las 5 varetas, van a hacer una cadena al aire y van a repetir exactamente lo mismo haciendo 5 varetas dentro del arquito de 3 cadenas que hicimos en la segunda hilera, así sucesivamente hasta finalizar la hilera. Una vez que llegamos al último motivo de la tercera hilera, la vamos a finalizar tejiendo 3 varetas sobre la tercera cadena de subida en el mismo punto. Una, después vamos a tejer otra más sobre la misma cadena y otra más sobre la misma cadena, de esta forma, ¿sí? Ahora vamos a comenzar la cuarta hilera. La cuarta hilera vamos a comenzarla subiendo con 3 cadenas de subida. 1, 2 y 3. Después vamos a realizar dentro de las cadenas de separación de los motivos una vareta, tres cadenas al aire, 1, 2, 3 y otra vareta más sobre la misma cadenita que hicimos de separación en la hilera anterior. Lo mismo vamos a hacer tejiendo una vareta en la vareta central del abanico de la hilera anterior. Volvemos a hacer una vareta en la cadena de separación, 3 cadenas al aire y una vareta más en la cadenita de separación. Y así sucesivamente van a hacer lo mismo, es decir, van a seguir con una vareta sobre la vareta central del abanico, sobre la cadena de separación una vareta, 3 cadenas al aire y una vareta, así hasta finalizar la cuarta hilera del punto. Para finalizar la cuarta hilera, simplemente vamos a realizar una vareta sobre la tercera cadena de subida de la hilera anterior. Pinchamos en la tercera cadena de subida y hacemos una vareta. Vamos a hacer ahora la quinta hilera. La quinta hilera la comenzamos como siempre con 3 cadenas de subida, 1, 2 y 3. Una vez que hicimos las 3 cadenas de subida, vamos a tejer dentro del arquito de 3 cadenas 5 varetas, 1, 2, 3, 4
4 y por último la quinta y última vareta, siempre tejiéndolas dentro del arquito de 3 cadenas. Bien, ya tenemos el grupito de 5 varetas. Ahora simplemente hacemos una cadenita al aire y volvemos a tejer 5 varetas dentro del arquito de 3 cadenas al aire. No se olviden de hacer la cadenita de separación entre el abaniquito de 5 varetas. Y así lo van a reiterar hasta finalizar la quinta hilera. Una vez que han finalizado con el quinto motivo de la quinta hilera, la vamos a terminar simplemente con un punto vareta sobre la tercera cadena de subida de la hilera anterior. Una vareta de esta forma. Así tenemos finalizada la quinta hilera de este punto fantasía. Como ven, es sumamente sencillo, es simplemente reiterar los puntos, no hay ningún cambio entre hilera y hilera, son muy simples. Si se deben continuar con el tejido, entonces deben repetirlo desde la segunda hilera y así sucesivamente hasta lograr la medida que ustedes necesitan. Espero que los puedan utilizar, que les resulte fácil y sigan la página, que volveré a subir nuevos videos fáciles para que lo puedan realizar todas aquellas que recién comienzan a tejer.